Hoy voy a analizar otra de mis películas favoritas, Matrix. Matrix es una película que aúna de forma cojonuda grandes tiroteos, peleas flipantes, filosofía y ciencia ficción. ¿Qué más podemos pedir? Argumentalmente la película es compleja y se tratan muchos temas interesantes: el hombre contra la tecnología, el mito de la caverna, qué es real y qué no, el control sobre la sociedad, la fe contra la razón, la predestinación, a veces pecando de diálogos pretenciosos y metáforas pilladas por los pelos, eso sí. Y es que da un poco la sensación de que querían meter tantas cosas a la vez que al final, cuanto más enrevesado es el guión, pues más agujeros va a tener. O por lo menos hay varias preguntas importantes que quedan demasiado en el aire. Veamos algunas de ellas. Las máquinas conquistaron el mundo hace mucho tiempo y lo redujeron a cenizas. Como no pueden usar la energía solar para recargarse porque las nubes impiden la entrada de los rayos, necesitan usar el calor humano. Somos sus baterías. Para ello, las máquinas crean unas enormes granjas para ordeñar a los humanos y meten sus mentes en Matrix, una gran simulación digital recreando el mundo anterior al apocalipsis para que piensen que están viviendo vidas normales y generen esa bioelectricidad. La primera gran duda ¿es necesario que estén soñando en la simulación? ¿No generan esa energía por el mero hecho de existir? ¿Y cómo es que no utilizan animales? Así se ahorran tener que programar todo un puto mundo digital. ¿Hay vacas conectadas a Matrix? Quizás hubiese sido mejor centrar todos sus esfuerzos en limpiar el jodido planeta y eliminar las nubes negras para recibir otra vez energía del sol. Que por cierto, ¿por qué está el cielo así? Según Animatrix, los humanos decidieron ennegrecer la atmósfera para cortar el suministro de energía solar a las máquinas de 0-1 y acabar con su enorme imperio tecnológico, lo cual es un poco absurdo porque los seres humanos dependemos bastante de la luz solar. ¿Y cómo pudieron hacerlo? Es algo que no se explica, ni tampoco de dónde sacan alimento para todas estas personas de Sion. ¿Y por qué la simulación tiene que ser el mundo de 1999? Si sabes que hay tíos que se escapan a través de los teléfonos, que hackean y que pueden encontrar a gente mucho antes que los propios agentes del sistema, en este caso Neo, ¿por qué no ambientar la simulación en la Edad Media, por ejemplo? Vale, quizás la simulación tiene que simular lo que los humanos recuerden más familiar, el mundo en el que vivieron, no un mundo extraño. Aunque según Animatrix, cuando las máquinas se rebelaron contra la vanidad del hombre, el mundo ya era de por sí bastante futurista. Con esto supongo que la fecha o etapa tecnológica no es relevante para el correcto funcionamiento de Matrix. Y esto lleva a preguntarme otras cuestiones. Por un lado vemos que nacen nuevos bebés, cultivados por las máquinas. Esos bebés no tienen recuerdos de los primeros humanos que sirvieron como baterías, por lo que insisto, ¿por qué no la Edad Media? No sé, se podría traspasar todos esos bebés a una Matrix 2 donde puedas inventarte el mundo que quieras. ¿Y qué pasa si dentro de Matrix tengo un hijo? ¿Nace en el mundo real o ese hijo solo son unos y ceros? ¿Cómo inserta Matrix la mente de los nuevos bebés cultivados en la simulación? ¿Aprovecha los hijos irreales vacíos de mentes? ¿Pero qué pasa cuando faltan o sobran cuerpos o mentes? La cosa se pone aún más interesante en la segunda parte, en Matrix Reloaded, cuando el arquitecto explica a Neo que hubo 5 versiones anteriores de Matrix. Explica que una de ellas era una utopía de felicidad, pero fue un fracaso, y que tuvieron que crear un mundo donde la gente pudiera elegir, aunque fuera falsamente, porque el 99% lo aceptaba mejor. El 1% restante se iba con el elegido de turno a Sion. Ya hablaré de esto con más detalle en el próximo vídeo, que tiene tela. Finalmente está el tema de las naves, como por ejemplo la de la película, la Nebuchadnezzar, que está bastante avanzada tecnológicamente. Tienen unos radares de la leche que detectan tecnocalamares a kilómetros, mientras que estos monstruitos lo tienen jodido para detectarles a ellos. Solo tienen unas pequeñas antenitas que detectan ruidos y electricidad. ¿Por qué no mejor detectar el calor humano? Además, los humanos se mueven y ocultan constantemente por unos enormes túneles que parecen ser las cloacas de las máquinas. ¿Por qué esas máquinas necesitan tantos túneles liosos? Normal que los centinelas no encuentren una mierda. Dicen que Neo es el elegido que va a liberar a los humanos de su esclavitud. Sin embargo, al principio Neo es un simple informático que trabaja en una oficina. Recibe un móvil y Morfeo le va guiando por todo el edificio mientras los agentes le están buscando. ¿Por qué Morfeo puede ver todos sus movimientos y los agentes, los seguratas de Matrix, tienen que andar jugando al ratón y al gato? ¿Desde qué ángulo le está viendo? ¿Quizás desde alguna cámara de seguridad, webcams? No se sabe muy bien. ¿Y por qué el arquitecto o los agentes no pueden hacer lo mismo? ¿Verla a través de las paredes, por ejemplo? El caso es que las máquinas acaban pillando a Neo, le interrogan y le meten este bichejo por el ombligo para rastrearle. Morfeo le llama para quedar debajo de un puente y Neo acude a la cita. Y oye, le quitan el bicho y todos tranquilos, tan tranquilos que ni siquiera le curan el ombligo. Y supongo que los agentes tendrían cosas más importantes que hacer en Matrix que seguir a Neo y espiarle. Morfeo, llamado así por el dios griego de los sueños, le da a elegir a Neo entre quedarse en esa simulación digital o ir con él al mundo real para luchar contra la opresora raza de máquinas del futuro. Neo decide tomar la pastilla roja y se despierta en su cosechadora para
para caer por un desagüe y ser rescatado por la nave Nebuchadnezzar, en referencia a Nabucodonosor II, que si recordáis el episodio de Neo Babilonia, este fue el rey que buscaba intérprete de sueños. La pregunta que me surge es, ¿cómo Morfeo sabe exactamente dónde Neo estaba esclavizado y dónde va a caer? Se supone que la pastilla roja es una especie de rastreador, pero ¿afecta al mundo real? Bueno, supongo que habrán hackeado a esta máquina de alguna forma, pero ¿estas no se dan cuenta de que se les están colando y están despertando a gente? ¿Cómo es que no ponen seguridad de ningún tipo? Con lo fácil que sería electrocutar a cualquier humano vivo o muerto que fuese a ser desaguado. O si las máquinas piensan que ese Neo es tan peligroso, podrían haberlo desaguado mucho antes en el mundo real y adiós. No hace falta perseguirle por Matrix, se le recicla y a tomar por culo. Morfeo lleva a Neo a ver al oráculo para ver si realmente él es el elegido. La cuestión aquí es, ¿quién es el oráculo? ¿Es una humana consciente o forma parte de Matrix? Y más importante aún, ¿qué implica ser el elegido? Morfeo le cuenta a Neo que un tipo anterior, con superpoderes y la hostia, liberó a muchísimos, creó Sion, y que cuando murió, el oráculo vaticinó su regreso. ¿Pero por qué iban a fiarse los humanos de alguien que en principio forma parte del sistema? ¿Es Neo el Mesías que va a liberar a los humanos o solo es parte de un plan mayor del arquitecto? ¿Y quién era ese elegido anterior y por qué fracasó? Si la supuesta misión de Neo como elegido es despertar las mentes de los demás, con volar un par de veces a la vista de todos ya convence a media ciudad. Con esos vuelos es difícil mantener Matrix en secreto, aunque que luego a la gente le mole el mundo real ya es otro cantar. También es interesante que la mujer pueda de alguna forma ver el futuro. Uno de los temas de la película, especialmente en la segunda, es el determinismo contra el libre albedrío. La mujer sabe que Neo va a tirar el jarrón, pero después le dice que tendrá que escoger entre salvarse él o salvar a Morfeo. Al parecer Neo ya ha escogido y lo que tiene que hacer ahora es entender el porqué de esa decisión. Aunque luego resulta que elige una tercera vía. En mi opinión creo que este es el punto más confuso de toda la saga. ¿Es Neo responsable de sus actos o solo está siendo guiado por un destino de naturaleza incierta? En Reloaded explican que la oráculo es como la madre de Matrix, que ayudó al arquitecto a comprender la psicología humana para ir mejorando el programa de simulación en su última versión, pero que acabó desarrollando una psicología para tomar decisiones y comenzó a ayudar a los humanos. Y también cuentan que Neo no es más que una anomalía dentro de un complejo sistema cuya misión es ir a la fuente para reiniciar el sistema cuando se producen fallos. Tras eso elige a 23 elegidos y reconstruyen Sion, porque esta ciudad humana también forma parte del plan y también ha sido destruida varias veces. ¿Pero por qué dejar a ese grupo vivo fuera del sistema? ¿Por qué si ese 1% son desconectados que no aceptan Matrix no tienen enchufe? ¿Y por qué si la rebelión de las máquinas fue porque éstas adquirieron sentimientos, el arquitecto carece de ellos? De momento dejo todos estos temas para cuando analice Reloaded y Revolutions. En una escena de la película explican que los déjà vu son pequeños errores por alteraciones en Matrix. Ya hemos hablado de que se supone que los humanos, incluidos los aún esclavizados, son sensibles a estos cambios. Pero, ¿no es raro de cojones ver a agentes dar saltos imposibles o que de pronto se pongan a perseguir a gente y acaben muertos? ¿Y gente desmaterializándose en teléfonos públicos? Eso también es raro de cojones. ¿Qué pasa con la gente que sufre alguna de estas experiencias? Bueno, creo que me hago una idea. Vivía en Matrix. Estáis utilizando a mi estirpe como ganado para mantener al sol vivo. Luego hay alguna que otra cosilla rara sobre cómo funciona Matrix. La primera es, si los agentes pueden hacer prácticamente lo que les dé la gana, tomar el control de cualquier humano que esté esclavizado, ¿por qué adquieren la apariencia de agentes en vez de seguir camuflados como personas? Sería mucho más útil a la hora de cazar rebeldes. Durante toda la película nos explican cómo se accede a Matrix. Tú te tumbas, te meten un enchufe por el cogote y mientras tanto Tanque teclea cosas sin parar desde el ordenador. Sin embargo, aquí tenemos la escena de Cifra en Matrix pactando con las máquinas. Se ha tenido que conectar él solo, sin duda, pero por lo que se nos ha explicado en la película, sin un operador la cosa sería un poco complicada. ¿Cómo sale? ¿Quién le prepara la línea? Además, ¿no es demasiado arriesgado ir ahí en mitad de la noche y conectarte para ir a un restaurante a cenar con tu enemigo? ¿Qué pasa si alguien se despierta y mira el ordenador? ¡Menudo pillote! El caso es que Cifra pacta con Smith traicionar a Morfeo a cambio de un borrado de memoria y poder vivir una vida de rico y ser un actor, alguien famoso. ¿Eso no sería un cambio bastante brutal para el sistema? ¿Que de pronto aparezca un actor famoso de la nada? Tiene que provocar un déjà vu gigantesco. Y lo más raro de todo es que Tanque sobreviva como si nada a 2 disparos de esa mierda y Dosser muera solo con uno. Pero bueno, esta escena creo que es la que mejor explica la idea central de la primera película de la saga, lo irreal contra lo real. ¿Qué es mejor, vivir en un mundo real pero desolado, comiendo basura y en medio de una guerra contra las máquinas, o vivir en un mundo de ficción ignorando la realidad por completo, pero con todas las comodidades a tu disposición? Yo creo que si el arquitecto, en vez de obligar a la gente a meterse en Matrix, les diese a elegir entre estas dos opciones, tendría pilas humanas de sobra. De hecho, es el pacto al que llegan al final de la tercera película.
Los agentes logran capturar a Morfeo y le interrogan para averiguar los códigos de acceso al ordenador de Sion. Si Morfeo canta, ¿no pueden simplemente enviar un mensaje a Sion diciendo que los cambien? Que además luego tampoco parecen demasiado necesarios. Smith le da la brasa a Morfeo con un discurso sobre que los humanos somos virus y que destruimos todo a nuestro paso, y que está harto de Matrix y que quiere salir de allí. Se ve que para ser un simple antivirus tiene bastante mundo interior. Tras la flipante secuencia del rescate de Morfeo, al que le han disparado en la pierna pero luego puede andar tranquilamente, este dice que efectivamente Neo es el elegido. ¿Y el oráculo se ha equivocado? ¿O no? No termina de quedar muy claro. Te dijo solo lo que necesitabas oír, eso es todo. Sí, ahora. Es en esta secuencia cuando ocurre una de las cosas que menos me gustan de las películas de acción, las frasacas. Esquiva esto. Sabiendo lo rápidos que son los agentes, Trinity tía, ¿por qué le avisas antes de pegarle un tiro? Además, antes Morfeo dijo que nadie había sobrevivido al ataque de un agente, pues no parece tan difícil matarlos. En fin, da igual, el caso es que todos tratan de huir al mundo real, pero se encuentran con el jodido agente Smith para complicar las cosas. Vemos cómo cose a tiros al pobre Neo, pero Trinity, con un beso, le resucita. Es la escena más moñas de la peli, y es criticable porque realmente es un Deus Ex Machina, pero tras haber visto la segunda parte, puede que tenga un poco de sentido. Sí, es un Deus Ex Machina, pero no es la fuerza del amor quien lo revive, sino la propia máquina, porque lo necesita. Recordemos que él es el elegido para reiniciar el sistema. Entonces, claro, si el elegido es necesario para los planes del arquitecto, ¿por qué los agentes le persiguen todo el puto rato para matarle? ¿Acaso es alguna especie de prueba? ¿Qué haría el arquitecto si fallase? Menudo cacao. Tras esto, Neo logra matar a Smith atravesándolo y destruyéndolo desde dentro. Muy poético, desde luego, y va a ser algo importante para entender un poco más la segunda y sobre todo la tercera parte, y el porqué de ese final que a muchos no terminó de gustar. En el futuro análisis de las secuelas veremos si es un final con sentido y fiel a las reglas establecidas por sus predecesoras, o simplemente una puta mierda que debería ir a la hoguera. Si te gusta el cine, el mundo del guión y echarte unas risas con los fallos argumentales más absurdos, no dudes en suscribirte. Y si te gusta la historia bien contada, te recomiendo visitar mi otro canal, pero eso es otra historia.